Queridos académicos, bienvenidos a la Universidad de las Sagradas Escrituras. El día de hoy estudiaremos una ciencia que pertenece a teología. La asignatura se titula Bibliología. El área de estudios es titulado Las grandes preguntas humanas. Hoy aprenderemos la lección número 2, preguntas sobre los primeros hombres. Vamos a ver el esquema de la presente lección. Hoy trataremos si Adán y Eva solo tuvieron hijos como Caín y Abel. ¿Con quién se casó Caín para poblar el mundo? Es la primera pregunta que resolveremos. La segunda pregunta, si Dios creó a Adán y Eva de una raza, ¿cómo aparecieron los negros? Tercera pregunta, ¿acaso el hombre no procede del mono? Cuarta pregunta, ¿por qué entonces se han encontrado algunas herramientas primitivas en cuevas muy antiguas? Y 5, ¿cómo serán juzgados los incas si ellos no leyeron las escrituras? Hoy resolveremos la primera pregunta. Si Adán y Eva solo tuvieron hijos como Caín y Abel, ¿con quién se casó Caín para poblar el mundo? Esto es una pregunta que siempre le van a hacer en todo lugar donde usted vaya, ¿no? Las personas preguntan, ¿con quién entonces se casó? Esta pregunta lo vamos a resolver en 4 partes. Primero, la Sagrada Escritura nos dice que el mandamiento principal de Adán era procrearse y multiplicar. Es decir, su labor era tener hijos. En otras palabras, su mandamiento de Adán era: haz hijos, procréate. Ese era su mandamiento. Ahí no había mandamiento de no adulterarás, no vas a tomar, no te vas a emborrachar, no vas a robar. ¿No? Lógicamente, ¿a quién va a robar si era Adán solo con Eva, ¿no? Entonces, no habían muchos mandamientos. El único mandamiento que recibió, uno de los mandamientos que recibió era: procréate, multiplícate, ten hijos. Entonces, su trabajo es hacer hijos. Y si él no hacía hijos, pues cometía pecado. Porque el pecado es la desobediencia a la ley de Dios, ¿no? La labor de Adán era hacer hijos. Génesis capítulo 1, verso 28 nos dice efectivamente esta verdad. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Fructificad, sé fructífero, multiplícate. Esa era la misión, era la ley que recibió Adán, de fructificarse y multiplicarse. Entonces nos preguntamos, ¿cuántos hijos podría tener Adán en el transcurso de 930 años en el cual vivió? Adán vivió 930 años. ¿Cuántos hijos, usted dígale, usted que me está preguntando con quién se casó Caín, yo le pregunto, ¿cuántos hijos pudo tener Adán con 930 años en el cual vivió? Si los hijos se tienen uno cada año, imagínense, e imaginémonos que Adán tuviera 30 años y de ahí, desde los 30 años, ¿cuántos hijos pudo haber tenido anualmente? Al año un hijo, imagínense cuántos hijos pudo haber tenido. Más de 900 hijos, entre hijos e hijas, ¿verdad? Por eso la Sagrada Escritura nos dice que Adán engendró hijos e hijas. No solamente engendró varoncitos. Entonces, no, caballero, no es un error decir que Adán tuvo a Caín y Abel. No tuvo a Caín y Abel. Él tuvo más hijos e hijas. ¿No? Como todo ser humano, cuando tiene hijos, pues no solamente tiene puro varoncitos, también tiene mujercitas, ¿verdad? Bien dice, ¿dónde se encuentra eso? Mire usted en el libro de Génesis, capítulo 5, verso 4 al 5, ¿qué dice? Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijas e hijos. Hijos e hijas. Diga conmigo, por favor. Engendró, vamos académicos, dígalo fuerte. Engendró
hijos e hijas. ¿Ven? O sea, bastantes hijos, bastantes hijas, pues. No solamente tuvo Adán a Caín y Abel, no es así. Y fueron todos los días que vivió Adán. ¿Cuánto vivió Adán? Diga conmigo, 930 años. Y murió. ¿Ven? Amén. Y murió 930 años. A ver, dígalo conmigo. ¿Cuántos años vivió Adán? Sigamos, por favor. Ahí le hemos tomado una foto a Adán. Ahí está Adán. ¿Ven? Ahí está Adán. Está preparando la comida con sus hijos e hijas. Está preparando un consomé. Imagínense, ¿no? Tenía todo el mundo. Lógicamente los hijos pues comenzaron a salir, ¿no? Las hijas también, indudablemente, ¿no? Amén. Tuvo hijos e hijas. Punto 3. Indudablemente que Caín se comprometió con su hermana y tuvo hijos con ella. Porque en Génesis 4:17 nos dice que él se comprometió con una mujer. ¿Y quién es esa mujer? Indudablemente que es su hermana. Pues Caín se retira del hogar paterno cuando ya era joven y fuerte. Pues debemos recordar que él ya era labrador de tierra, conforme dice en el libro de Génesis 4:2. Veamos. Diga conmigo, por favor. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y conoció Caín a su mujer. ¿Quién es esa mujer? Una de sus hermanas, indudablemente. Asimismo, podemos ver que Génesis 4:2 nos dice que Caín era labrador de tierra, ¿no? Él era labrador de tierra, ya era mayor. Para ser labrador de tierra, pues necesita fuerza. Él ya era mayor. En cuarto lugar, y por último, le decimos, si Caín tenía 200 años, ¿cuántas hermanas que le seguían en edad de 180, 177, 175, 174, 73, 72 le seguirían? Muchísimas, ¿no? Muchísimas. Pues recuerde que en aquel tiempo vivían alrededor de 800 a 900 años, como dice Génesis capítulo 5, versos 7 al 27, ¿verdad? Ahí dice, y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años. En el verso 27 dice, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años. La gente vivía años, 800, 900, 700. Imagínense cuántas hermanas él ha tenido, pues, ¿verdad? ¿Cuántas hermanas él ha tenido? Hermanas y hermanos, ¿no? Podemos ver Adán y Eva. Mire, otros niñitos niñitos que se están formando, otros ya están medianitos, otras están jovencitas, otras ya están señoritas, otras ya están maduras. Imagínense cuántas jóvenes maduras, cuántos varones maduros, ¿no? Entre ellos, pues escogió como su mujer, ¿no? ¿Verdad? Podemos nosotros ver que el mundo era de ellos, ¿no? El mundo era de ellos. Para poder visualizar, imaginarnos toda la familia de Adán, entre adolescentes, señoritas, más maduras que habían, con ellos se casó Caín, con una de sus hermanas. Quizás a usted le hagan la pregunta, pero ¿es que acaso no es un pecado casarse con la hermana? El día de hoy sí, pero antes no, porque antes no había ley. Y cuando no hay ley, nos inculpa de pecado. Cuando no hay ley, no se puede culpar de incesto. En ese tiempo no, porque no había ley.
Pero ahora que ya creció la multitud de gente, pues que te cases con tu hermana, pues eso es un delito, que el Señor nuestro Dios también lo condena. Pero antiguamente no. Y como no había pecado, al no haber pecado, entonces tampoco no hay las enfermedades. En cambio el día de hoy sí. Si una persona comete incesto con su hermana, ahí como es pecado, entonces viene también las enfermedades, ¿no? Ya nacen los niños atrofiados, enfermos, deformes, con distintos tipos de males, porque ya Dios lo ha prohibido. Es que ya el Señor lo ha prohibido. Antes no había eso. En Romanos capítulo 5, verso 13, nos dice claramente: pues antes de la ley, o sea, antes que venga Moisés, antes de la ley había pecado en el mundo. Había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. ¿Ven? No sin culpa de pecado. Donde no hay ley, no sin culpa de pecado. Diga conmigo: donde no hay ley, no sin culpa de pecado. Entonces, eso ya no era un incesto. No era un incesto, porque no había pecado. Y por tanto, tampoco habían defectuosidades, enfermedades genéticas, ¿no? No había. Amén. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Pregunta 2. Si Dios creó a Adán y Eva de una raza, ¿cómo aparecieron los negros? En primer lugar, querido amigo, le va a decir usted, en primer lugar, querido amigo, no se sabe si Adán y Eva eran de una raza, de un mismo linaje. Pudo haber Dios hecho a Adán de un linaje y a Eva de otro linaje, para que al multiplicarse, pues, la raza también puedan hacerse variada. No se sabe cómo fue Eva. Eva pudo haber sido de piel canela, puede haber sido quizás Adán blanco, puede quizás Eva haber sido bajita o alta, gordita, con ojo grande o ojo pequeño. No sabemos cómo fue Eva. Igualmente no sabemos cómo fue Adán. Por tanto, no se puede decir, cuando usted me pregunta si Dios creó a Adán y Eva de una raza, ¿cómo aparecieron los negros? Que diga que de una raza lo ha sacado, no hay un registro. Lo que sí se conoce es que teniendo, escuche esto, teniendo ellos como marido y mujer, al unirse, incluso le salieron gigantes. Gigantes le salieron incluso. Entre su descendencia salieron gigantes. Eso nos dice aquí en el libro de Génesis capítulo 6, verso 4, miren. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Habían gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Entonces, habían gigantes ya en el tiempo de Adán. Y cuando el hombre comenzó a pecar, cuando el hombre ya se entregó al pecado, también aparecieron gigantes. Entonces, esos genes entre Adán y Eva, ¿cómo lo hicieron y cómo se produjeron los gigantes? Es extraordinario lo que podemos ver en la creación de Dios. En segundo lugar, es muy conocido científicamente que los descendientes de una misma pareja varían entre sí
E inclusive, estos con los años van teniendo grandes diferencias físicas. En su misma familia de usted, caballero, hermano, en tu misma familia, te puedes dar cuenta que tus hermanos son diferentes los unos de los otros. ¿Todos en tu casa son gorditos como usted? No, hay unos que son flacos. ¿Todos son igual que usted? No, a veces varían hasta de color, del tono de color. Hasta el pigmento de la piel es diferente. Si usted se mira con su hermano, oye, mi hermano salió más blancón. O de repente usted salió más blancón que su hermano. Y todos los demás, ¿verdad? Son distintos. Mire su propia familia, son distintos. Ya sea en estatura, contextura, fisonomía, tipo de cabello, incluso en el color de la piel. Para mí, por ejemplo, me asombra muchas cosas. O sea, el gene ya depende de Dios, ¿no? Y Dios pues hace maravillas con el gene. Genéticamente el hombre puede formarse y salir de un calor que a veces a uno lo extraña. Si usted, por ejemplo, conoce, cuando tuve mi nieto, Benjai, cuando nació, sus ojos, ¿lo ha visto usted, no? Sus ojos como celestes, ¿no? Sus ojos, oye, pero esos ojos no lo tengo yo, no lo tiene él, no lo tienen ni los abuelos, ni ¿de dónde salieron esos ojos? ¿No? ¿De dónde salieron esos ojos? ¿No? La forma como es, ¿no? ¿Cómo salió? Bendiciones de Dios. Tuve una nietita, otra nieta, ¿no? La pequeña Sonia Catalina. Usted ha visto su cabello, cuando suelta su cabello parece como un Sansón, ¿no? Todo ondeado, ¿no? Oye, pero ni el abuelo tiene ondeado, ni el papá tiene ondeado. ¿Cómo sale ondeado, no? Es extraordinario. Yo sé que ustedes, sus familiares, también pueden ser uno más grande, uno más pequeño, uno más gordito, otro más flaquito. Hay una variedad, ¿no? ¿Verdad? Eso podemos ver. En segundo lugar, en genética hay una rama que se conoce como genética de poblaciones, la cual se ocupa de averiguar en qué porcentaje se mantienen a través de las generaciones las diferentes constituciones genéticas de los individuos. Estudian, ¿no? Hasta qué porcentaje se mantienen. Estos estudios de genética nos dicen que dos de las variadas cosas que afectan el equilibrio genético en una población son lo siguiente: la mezcla de dos linajes. Según el estudio de genética de poblaciones, nos dice que lo que altera el equilibrio genético, diga conmigo, lo que altera el equilibrio genético, es decir, para que haya cambios, lo que altera son la mezcla de dos linajes. Si papá es de un linaje, mamá de otro linaje, eso va a alterar la piel, va a alterar el cabello, va a alterar los colores, va a alterar todo, ¿no? La mezcla de dos linajes comienza a alterar a la persona. Otra de las cosas que también altera, es el medio ambiente físico y natural donde viven las personas. Nos dice así el estudio, que si una persona se va a vivir, por ejemplo, al desierto, el calor va a cambiar la genética de la persona, va a cambiar la genética y va a influir mucho en el cambio de los hijos y cómo los hijos tomen el color, la pigmentación de la piel, los colores de la piel, del cabello. Y si una familia se va a vivir en el lado opuesto, en las altas montañas, en el frío, también va a ocasionar el cambio.
Por esa razón no podemos decir de qué linaje era Adán o de qué linaje era Eva. No podemos decir porque no hay evidencias en las Sagradas Escrituras. Pero además, si es que Dios hubiera querido hacer una variedad de razas, indudablemente Dios hubiera juntado a Eva de una raza, a Adán de otra raza, y la unión pues iba a traer variedad, ¿no? ¿Pudo haber sido eso? No sabemos, ¿no? Ya que recuerde que el objetivo de Dios era multiplicarse sobre el mundo. El Señor quería que el mundo se multiplique, o sea, que la gente se multiplique sobre el mundo. En Génesis 1:28 hemos visto, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra. O sea, el plan de Dios era llenar la tierra. Y para llenar la tierra, indudablemente que era de distintas razas. Ahora bien, si hablamos que el medio ambiente puede alterar los genes, encontramos efectivamente que los creyentes, que la gente, los primeros hombres, pues se fueron a vivir en distintos lugares, en diversos lugares, ¿no? Eso sí encontramos en las Sagradas Escrituras, cómo se distribuyó. En el libro de Génesis capítulo 10, verso 30 al 31, encontramos que nos dice: estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas. Mire cómo se separaban allá ahí. Por familias se separaban y por lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias en sus naciones. De estos, diga conmigo por favor, de estos se esparcieron las naciones en la tierra. El Señor ya tenía planificado que la gente se esparza, ¿no? Bueno, en la profunda sabiduría de Dios, pues todo cabe, ¿no? Todo cabe, ¿verdad? Dios es magnífico en lo que Él hace. Ahora bien, también podemos darnos cuenta que esto sucedió en la torre de Babel, ¿no? Génesis capítulo 11, verso 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí, diga conmigo por favor, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces podemos ver la torre de Babel. Se hizo la torre de Babel, miren. Ellos hicieron la torre de Babel, pero como ustedes saben ya la historia, como todos tenían un solo idioma, entonces Dios envió lenguas, y entonces los que hablaban inglés y no se entendían con los que hablaban griego, porque de pronto comenzaron a hablar inglés, y todos los que hablaban inglés se juntaron y se fueron. Los que hablaban griego, entre ellos se entendían, se fueron en grupos. Los que hablaban quechua, en grupos también. Y así cada uno comenzaron a esparcirse sobre toda la tierra conforme a sus lenguas. Y usted sabe que en cada nación se va conforme a sus lenguas y también tiene razas. Lo que hay hoy en día en las naciones son lenguas, pero también razas. Indudablemente que Dios, al cambiar la lengua, también cambió la raza, ¿verdad? Ahora bien, y cuando se esparció en Babel, esto se hizo pues en el Asia, ¿no? Y los hijos de Noé se distribuyeron, como lo dice las Sagradas Escrituras. Tenemos allí, por ejemplo, la esparción de los 3 hijos de Noé sobre la faz de la tierra. Ellos estaban en Asia, por ahí estaba Babel, que es de Babilonia. Desde ahí, desde el Asia, en Asia, se quedaron Sem. Los 3 hijos de Noé se llamó
Diga conmigo, Sem, Cam y Jafet. Son los 3 hijos de Noé. Entonces, como se distribuyeron, en Asia se quedó Sem, mientras Jafet se fue a Europa con todos sus hijos y sus descendientes. Y Cam se fue donde hoy es el África. Ahí se quedaron Cam. Podemos ahí ver todos sus descendientes, los descendientes que tiene Sem, con todos sus hijos se quedaron en Asia. O sea que ellos están ocupando, Sem ocupa los territorios de Israel, de donde salió el pueblo de Israel. En cambio, Cam, que fue a África, Cam, ¿qué pasó? Cam es el que vio la desnudez de su papá. Cam fue muy atrevido porque vio la desnudez de su papá, y entonces cuando Noé se levanta y le dicen, Sem y Jafet le dice, papá, Cam te ha visto desnudo, se está burlando de ti. ¿Qué cosa? ¿Se ha burlado de mí? Lo llama, y entonces Noé lo maldice. Lo maldice a partir de su hijo. Le dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Comienza a profetizar, lo maldice. ¿A quién lo maldice? Acá, siervo de siervos será sus hermanos. Lo maldijo y no sabía qué iba a pasar, pero con el tiempo, mire cómo Cam se fue al África. Y usted sabe que en el África ahí están todos los negritos, ¿no es cierto? Y del África salieron todos los esclavos, porque los negritos son los esclavos. Cam, que habita en el África, desde ahí los europeos han estado comprando morenos, han estado comprando negritos, ¿no es cierto? Han estado comprando como esclavos. De África se iban a Europa. Del África han comprado morenos hacia el Asia. Siempre han ido a esclavizar al África. Y en África, ¿quién estaba? Los hijos de Cam. Y el Señor había dicho, siervo de siervos será sus hermanos. ¿Cómo se cumplió? Mira la profecía. Efectivamente, porque de Cam vino a ser esclavo de sus hermanos, porque de ahí, desde el África, han salido todos los esclavos, ¿no? Proféticamente fue así perfecto, ¿no? Además también podemos ver cómo las familias, efectivamente, la Escritura misma nos dice que ellos se fueron a vivir, unos se fueron a vivir en la costa, otros se fueron a vivir en las montañas. Génesis capítulo 10, verso 5 nos dice, de esto se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Mira, de esto se poblaron las costas. En las costas se fueron un grupo de personas, según su lengua, conforme a sus familias, en la costa, donde hace calor, ¿no? Pero hay otros que se fueron a las montañas, nos dice la Escritura. Génesis capítulo 10, verso 30 dice, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección del Cefar hasta la región montañosa del oriente. Ahí se fueron otros grupos, ¿no? Y eso, como hemos visto, que el medio ambiente físico y natural donde viven las personas también afectan el equilibrio genético. En tercer lugar, otra de las razones que también altera el linaje es el pecado. El pecado también altera el linaje. Pues en la Escritura vemos que la iniquidad de Caín produjo hombres gigantes, tal como hemos leído. ¿Cómo el pecado puede generar gigantes? El pecado genera gigantes, miren. Había gigantes en la tierra en aquellos días, dice. Estos son los gigantes, ¿no? Había gigantes en la tierra en aquellos días. O sea, en el tiempo de Adán. Sigamos el siguiente. Y también hubo gigantes después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Es decir, habían gigantes en el tiempo de Adán, pero cuando pecaron los hombres, también se produjeron gigantes.
y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Entonces, estos gigantes se producen por causa del pecado. ¿Qué pasó con la genética de ellos? ¿Cómo la genética se altera a través de la maldición, a través del pecado, ¿no? En cuarto lugar, otra de las formas como se altera la genética también es la maldición de un profeta. ¿Cómo produce la alteración en los genes? Igualmente, cuando un profeta maldice, pues se cambia todo. Deuteronomio 28, 18 dice: maldito el fruto de tu vientre. ¿Cómo los genes se malogran? ¿Por qué le nació así, atrofiado? Este hijo le salió sin ojo, este hijo le salió sin pierna, este hijo le salió mal. ¿Por qué le salió? Por el pecado. El pecado cambia los hijos. Añadimos, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 27, podemos ver cuando Eliseo le dijo a Jesse, le dice a Jesse, ¿no? Ahora la lepra se te va a pegar. Y se le pegó, ¿no? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Cómo podemos ver cómo la maldición de un profeta va a hacer que los males se peguen de una manera extraordinaria, ¿no? Imagínense, y desde ahí en adelante los hijos de Jesse le salían pues leprosos. ¿Cómo se malogra su genética, no? Entonces la genética es para bien, para tener hijos buenos, hijos grandes, sirviéndole a Dios. Igualmente podemos ver en el libro de Hechos, también anoten Hechos capítulo 13, verso 9 al 11, también podemos ver cuando Pablo le dice a un mago: por cuanto eres rebelde y siempre estás molestando, pues ahora te vas a volver ciego. Y de pronto se volvió ciego. ¿Cómo se produce el cambio dentro de los ojos y se produjo ciego? Dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, y dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por un tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Imagínense cómo se altera el organismo, se alteran las células del organismo. Muy bien, pregunta 3. ¿Acaso el hombre no procede del mono? La idea de que el hombre proceda del mono siempre ha sido una teoría, pues no hubo hechos comprobados. Además, ¿usted ha visto algún mono en plena evolución en la selva? No, pues. Entonces esto no es una realidad, no es una verdad. No esté creando, no esté inventando, ¿no es cierto? Esta evolución no es una verdad. Nosotros hemos sido creados por Dios, amigo. A nosotros no nos creó el mono. Vecino, no vayas a tener tú, no tengas tú como abuelo al mono. Para mí, mi padre no es el mono. Para mí mi padre es Jehová, quien me hizo, quien me creó, quien me dio vida. Alabado sea su nombre. Aleluya. Gloria sea su nombre. Un aplauso al Señor. Bien dice en Génesis capítulo 2, verso 7, que el Señor nos hizo del polvo de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El Señor no nos hizo el mono, no. Asimismo también nos dice en el libro de Génesis capítulo 3, verso 19, pues polvo eres y al polvo volverás. Hemos sido hechos del polvo, no hemos sido hechos de un mono. En Salmo 100, verso 3, también está escrito diciéndonos: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pregunta 4. Entonces, ¿por qué se han encontrado algunas herramientas primitivas y en cuevas muy antiguas?
¿Por qué entonces se han encontrado? Querido hermano y amigo, cuando te hagan esa pregunta, usted va a decir, yo te hago una pregunta, amigo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, lo creó y también le entregó su olla, le entregó también su pico, su lámpara, le entregó su cuchillo. No, pues, ¿por qué? ¿Pero por qué no le entregó esas cosas el Señor? El Señor decía, ya te he entregado sabiduría. Si tienes sabiduría, ya pues, crea tu propio cuchillo, crea tu propio pico, crea tu propia lámpara, crea tus propias herramientas. No te voy a dar todo, lógicamente. Si tenemos sabiduría, podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, con un huesito, miren, con un huesito, ya podían hacerse con piedras puntiagudas, podían hacerse, ¿verdad? Su lanza, su cuchillo, miren, su comba, su combita, podía hacerse así, amarrando sus herramientas, porque Dios nos ha dado inteligencia. Amén. En Génesis 3:7 nos dice que ellos hicieron su propio vestido. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mire cómo ellos hicieron su primero delantales. ¿Cómo se hicieron? De hojas de higuera se hicieron delantales. Es que sabio, pues, Dios le había dado sabiduría. Dios le dio sabiduría a Eva, Dios le dio sabiduría a Adán y se hicieron pues su vestido. Amén. Porque Dios basta que nos da sabiduría y es suficiente. Amén. Además también Caín era labrador, nos dice en el libro de Génesis capítulo 4 verso 2. Caín fue labrador de tierra. ¿Con qué labraba la tierra? Pues tenía que prepararse, ¿verdad? Alguna rama de un árbol, tenía que prepararse pues con alguna piedra, pues tenía que hacerse sus herramientas primitivas, que es lógico para poder abrir los surcos, ¿no? Tenía que ingeniársela. ¿Con qué hizo Noé su arca? ¿Cómo cortó la madera? Él hizo el arca. Imagínense cuántas armas ya tendría, ¿no? Pregunta 5. Le hacen una pregunta a usted. ¿Cómo serán juzgados los 5 si no han leído las Escrituras? Usted le va a decir, ninguna persona va a ser excusada de no servir al Dios verdadero. Pues Dios siempre ha hablado, su presencia se ha mostrado a través de las leyes. Amén. ¿Recuerdan ustedes Atahualpa? Vino un cura y le extendió la Biblia. Y Atahualpa rechazó. Tomó el libro y se lo puso en el oído, pensando que le va a hablar el libro. Y como él nunca había leído, pues lo rechazó. Oye, pero ¿será juzgado Atahualpa? Sí. El ser humano será juzgado por cualquiera de estas 7 leyes. Vamos a verlos. Primero, escuchen esto para poder abreviar y hacerlo rápido y terminar. Primera ley, la ley escrita en la naturaleza. ¿Qué significa eso? Ahí cuando usted lea en Salmos 19:1, ya usted lee en casa, usted lo va a meditar bonito, yo solo voy a explicarlo aquí para poder terminar. La ley escrita en la naturaleza. El Señor nos dice, todo lo que Dios ha creado, los cielos, la tierra, el mar y toda la creación, te está diciendo, hay un creador que es Jehová. Entonces, si una persona
por más indio que haya sido, por más nativo que haya sido, toda persona debe reconocer que hay un Dios poderoso que ha creado el cielo y la tierra. Eso se llama ley escrita en la naturaleza. Amén. Sí hay un Dios. Nadie puede tener excusa. Nadie puede decir, no, que yo no me di cuenta, que yo no sabía. Que no. No, el Señor dice, no, nadie será excusado por haber visto la naturaleza, haber visto la creación y no haber reconocido a Jehová como su Dios. Segundo, ley escrita en la conciencia. Dentro de ti, Dios ha puesto su ley. Dentro de todos los seres humanos, por más que sea un nativo, por más que sea un indio, como dije, por más que sea una persona que está en los recónditos lugares allí, en un extremo del mundo, toda persona tiene ley en su conciencia. Sabe que no debe matar, sabe él que debe adorar a Dios. Todo ser humano busca a Dios y todo ser humano debe buscar al Señor. Esa es la ley de la conciencia, que la Sagrada Escritura, la ley está dentro de ti. Tercero, también la ley que está escrita en tablas de piedra son la ley de Moisés. Entonces la ley está escrita en tablas de piedra. Cuarto, la ley de Cristo, que debido a que han escuchado de Cristo, deben haberle aceptado a Cristo en el corazón. El que no acepta a Cristo de corazón, pues él no va a ser salvo. Cristo es la ley. Quinto, también existe la ley por medio de las Escrituras. Ya nosotros hoy en día, en nuestro tiempo, ya tenemos las Sagradas Escrituras como una ley. Esta es nuestra ley. El que rechace esta ley, rechaza la vida también. Y sexto, los creyentes son leyes vivientes. Viendo acá un creyente alabando a Dios, eso es una ley para el inconverso. Él no va a poder decir, no, pero Señor, yo no sabía del Evangelio. ¿Cómo que no sabías del Evangelio? ¿Y tu vecino? ¿Tu vecino qué cosa es? Tu vecino es el Evangelio viviente. Tu vecino es esa ley viviente. Porque tu vecino, que era borracho, era alcohólico, drogadicto, era un delincuente, ese vecino se ha convertido a Dios. Y ese vecino es una carta de Dios para tu vida. Es el Evangelio viviente. En cierta oportunidad dice que Spurgeon estaba predicando y entonces tocó la puerta de una casa y era un chino, y entonces le dice, Señor, vengo a predicarle el Evangelio, le dice. Y entonces el chino le dice, gracias, le dice. Y Spurgeon le pregunta y le dice, discúlpeme usted, Señor, ¿usted alguna vez ha escuchado el Evangelio? Le pregunta el chino, ¿ha escuchado el Evangelio? El chino le dice, yo no escuchar el Evangelio, no haber escuchado el Evangelio, nunca has escuchado el Evangelio, no, pero sí yo ver el Evangelio. ¿Cómo es eso que no ha escuchado el Evangelio, pero sí ha visto el Evangelio? Yo sí ver el Evangelio, yo ver el Evangelio porque mi vecino era un fumador de opio. Mucho se drogaba, vivía mal. Cuando él entregar su vida a Cristo, él cambiar mucho. Por eso le digo, he visto el Evangelio, pero no he escuchado el Evangelio. Nadie me ha hablado del Evangelio, pero sí he visto el Evangelio. Cada uno de ustedes son leyes, ustedes son testimonio, ustedes son cartas abiertas de Dios. Ustedes son leyes vivientes que caminan por la calle. Y ningún inconverso en el juicio dirá no haber visto el Evangelio, porque Dios vio el Evangelio a través de ustedes. Gloria a Dios. Ahí donde estamos, dígale conmigo, Señor Jehová, gracias por tus maravillas, gracias por tu poder, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por estar con nosotros, por ayudarnos, por bendecirnos, por fortalecernos. Gracias, Cristo, en el nombre de Jesús. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te agradezco, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria y la victoria. En el nombre de Jesús de Nazaret.
Amén.